Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, el programa dirigido al mundo cívico-militar, un programa que es ya una referencia en el estamento, digamos, de los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la gran familia militar, un espacio de libertad de expresión, de libertad de información, donde tratamos, como no podía ser de otra manera, asuntos relacionados con el objeto de nuestra vida dirigida a la milicia, y tenemos que agradecer desde luego a todos nuestros oyentes, bueno, pues su labor de difusión, de divulgación, porque nos consta, porque así nos lo hacen llegar por redes sociales, por conversaciones que tenemos con personas, pues que este programa cada vez se está oyendo más. Estamos ahora mismo en Informa Radio, estamos encantados de usar esta plataforma que nos da una gran divulgación y, como digo, se está convirtiendo ya en un programa de referencia. Nos siguen semanalmente miles de personas desde España, fuera de España, con lo cual estamos pues muy satisfechos y comprometidos a seguir, digamos, en esta línea de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de información. Pretendemos ser un medio plural, a diferencia de otros que hablan de que son plurales y luego son sectarios a más no poder, y donde, como habrán visto, queridos oyentes, tratamos el tema y aquí hay disparidad de opiniones. A todos nos une el amor a la patria, a las Fuerzas Armadas, pero todos somos en ese sentido singulares y desde luego intentamos contribuir a la generación de esa opinión pública que permita pues que nuestros espectadores pues se conformen un criterio fundamentado que es la base, no olvidemos, de una sociedad plural y de un Estado de Derecho. La Constitución habla de la pluralidad y de la libertad informativa, y en ese sentido nosotros sí que estamos ceñidos a la Constitución, no como otros que, como vemos, la intentan vulnerar, pisotear y de alguna forma ajustar a sus intereses particulares, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, esta presentación voy a presentar esta mesa de debate, como siempre, una mesa de lujo conformada por primeros espadas del mundo cívico-militar. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes y mi recuerdo en esta última semana de patronas a artilleros, infantes y también a todos los del Ejército del Aire y aviadores y todos los que vuelan por nuestros cielos en sus patronas de Santa Bárbara, la Inmaculada y Virgen del Loreto. Mi saludo a todos ellos a posteriori de la celebración. Ahí queda dicho, magnífica esa referencia a nuestras patronas, a las armas hermanas de las Fuerzas Armadas, muy emotivo, magnífico, mi teniente general, como siempre. Y tenemos con nosotros otro primer espada, la Pica en Flandes, el coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Bienvenido, como siempre, todos formamos una piña. Hoy no han podido estar con nosotros miembros distinguidos por determinadas circunstancias personales, familiares, pero queremos enviarles desde aquí un fortísimo abrazo en estos momentos. Y bueno, dicho lo cual, bueno, simplemente referenciar a nivel personal, el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del tercer Gran Capitán y secretario de la plataforma Millán Astray. He tenido la ocasión de estar la semana pasada en México, el antiguo reino de la Nueva España, un lugar maravilloso, a 10.000 kilómetros de distancia, y he podido contrastar de primera mano cómo la hispanidad late con fuerza en ese pueblo hermano, y he tenido también la ocasión de reunirme con distintos grupos muy variados, muy diversos, pero encontrando como lo que se busca en estos tiempos tan convulsos, pues puntos de encuentro. Ya estamos cansados todos un poco de la división, del enfrentamiento, de la polarización. Es importante pues que todos los hispanos, latinos, nos unamos en esta época de incertidumbre, y no olvidemos también de un mundo multipolar al que vamos y cambiante en este tercer milenio. Así que nada más, queridos oyentes, trasladarles la importancia de esos vínculos con nuestros pueblos hermanos, pueblos fraternales, y la importancia de intensificar esos lazos que son tan necesarios y que se fundamentan básicamente, como muchos sabemos, en el idioma. Es impresionante, porque yo he estado en Estados Unidos, ver cómo a 10.000 kilómetros de distancia se habla un español tan perfecto como aquí, cómo late la hispanidad con esa fuerza singular. Es un motivo, desde luego, de orgullo para todos nosotros el saber en fin, a pesar de esa grandeza ya perdida, pero potencialmente sí que hay una gran energía hispánica, y desde luego México rebosa una vitalidad
verdaderamente impresionante. O sea que animar a todo el mundo cívico-militar, si tiene ocasión, un viajecito a México y a reencontrarse con la Nueva España, porque merece la pena. Tenemos temas muy sustanciales, muy importantes, pero como realmente en la Pica en Flandes nos gusta entrar en las cuestiones más controvertidas y, vamos a decir, como los niños, saltar en los charcos, porque entendemos que tenemos que asumir esa responsabilidad, y más en unos tiempos donde vemos que nuestra voz pues intenta ser acallada, tergiversada y en algunos casos incluso censurada, no podemos por menos de referirnos a lo que ha sucedido recientemente en relación a un incidente, un desagradable incidente en el cuartel del Bruch en Barcelona, en nuestra querida Cataluña, relacionado, pues, y tenemos que hablarlo así, son palabras un poquito gruesas, pero es que así ha salido en la prensa, pues que por lo visto parece ser que hubo una rifa de una señora, vamos a decir, una meretriz, una prostituta, en el cuartel del Bruc. De esto nos hemos sorprendido muchos viendo en la prensa, sobre todo la fuente de la información. Tenemos que saber identificar cuándo realmente una noticia es tal o cuando ya viene meramente tergiversada y reconducida a un fin que vemos que sigue siendo siempre el mismo, que es el desprestigio, la difamación, el insulto y en última instancia la presión política, ¿no? Parece ser que salió en el diario Ara, que es un diario pues, de un claro perfil. Nosotros respetamos a todos los medios de comunicación, pero salió en ese diario y parece ser que hubo un chat en el cual, bueno, pues parece ser que se rifó, se promovió una rifa al respecto, ¿no? Primero, nos llama mucho la atención porque no es la primera vez que surgen noticias de esta naturaleza, que son filtraciones de chats privados, en el cual, bueno, pues siempre hay elementos subversivos, vamos a decirlo claramente, que hacen uso de esta información para desprestigiar e intentar expulsar al ejército español de Cataluña. Eso ya es un modus operandi que ya hemos identificado y simplemente lo vamos a señalar. No sabemos la trastienda, pero al final la relación causa-efecto es siempre la misma. Salen en los mismos medios y parece que todo el mundo participó. Cuando nosotros en las Fuerzas Armadas siempre, pues como no puede ser de otra manera, se ha respetado pues a las mujeres, ¿no? Porque realmente se les tiene mucha dignidad en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en este sentido queremos destacar y recomendar un magnífico artículo que ha sido publicado hace apenas unas horas, firmado por el periodista don Aurelio Ruiz Enebral en el Confidencial Digital, que es un periodismo, digamos, de verdadero prestigio, en el que viene a decir básicamente, dice, así se trató de promocionar sin éxito la rifa de una prostituta en el Bruc. Dos puntos, y entrecomillado, nadie hizo caso. Un par de militares intentaron vender participaciones para el sorteo en el patio del cuartel. Es decir, que lo que hicieron dos irresponsables, hacer responsable al conjunto de las Fuerzas Armadas y en concreto a los militares patriotas y ejemplares que hicieron un acto magnífico en el cuartel del Bruc, nos parece una irresponsabilidad. Como también es una irresponsabilidad que la ministra de Defensa haya hecho de esto imputable a todas las Fuerzas Armadas y a todos los militares. Porque una cosa es que no tengamos prácticamente voz en el Ministerio de Defensa, pero otra cosa es que la propia ministra nos afea a nosotros una cosa en la que además, porque yo los conozco bien, los militares que participan y ya veteranos en el cuartel de Bruch son gente verdaderamente ejemplar, gente ética y gente con moral. Bueno, antes de hacerle la palabra, les voy a decir rápidamente la publicación en el diario de esta iniciativa de algunos militares, que son dos, ha provocado que se trasladen al tribunal, a la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia, y la ministra ha llegado a decir, doña Margarita Robles, que no los creemos en las Fuerzas Armadas. Nosotros tampoco, pero es que son dos, no son los cientos de militares que estuvieron allí. Y luego dice, promoción en el patio del cuartel, según cuentan a Confidencial Digital, personas que sí que fueron testigos, y además yo he tenido ocasión de hablar con ellos, de primera mano, la rifa o sorteo no solo algunos militares, sobre todo uno, acompañó a otros dos, tratando de conseguir participaciones en la rifa de forma personal, ofreciéndolo en el patio del cuartel. Continúo leyendo, a ver, en fin. El impulsor del sorteo sacó el móvil. Entonces, nadie le hizo caso. Nadie le dio bola, nadie le hizo caso, explican al Confidencial Digital fuentes presentes en ese momento. Todos los militares presentes rechazaron el ofrecimiento, señora ministra. Rechazaron el ofrecimiento. A ver si en sus declaraciones lo deja bien claro, porque parece que no está culpabilizando a todos. Unos respondieron que ellos no les hacía faltar pagar para estar con una mujer.
Otros le reprochaban que eso no se toca, que no era buena idea esa rifa. En los grupos en los que se ofreció participar había también mujeres militares. La mayoría de los presentes eran soldados y cabos de entre 20 y 30 años, es decir, eran personas jóvenes que afearon ese comportamiento. El que iba tratando de vender participaciones era mayor de 30 años. Sonó muy raro, chocó muchísimo, sonó todo muy raro, aseguran las fuentes consultadas. Por un lado, extrañó que se tuvieran aún tratando de recaudar dinero, ya que se entendía que ya se había organizado el evento y que por lo tanto no hacía falta ese dinero, ¿no? Por otra parte, la propuesta de que se rifara una noche con una señora, una meretriz, sorprendió a la mayoría de los presentes, que como se ha indicado, o bien declinaron participar con ironía, o bien se lo reprocharon al vendedor de participantes. Ni los más veteranos del cuartel recordaban que se hubiera organizado jamás en el cuartel del Bruc una rifa de esa naturaleza. Algunos de los presentes se quedaron con la mosca detrás de la oreja, cuenta la noticia, y no perdieron de vista a este militar que fue objeto de seguimiento ocular, al objeto de saber, porque probablemente incluso pudiera ser un infiltrado. Al final, estos dos militares se quedaron en un rincón, totalmente apartados, no se integraron. Se da la circunstancia de que no había ningún mando en el cuartel en ese momento. Y dice la fuente, dice, si los llega a pillar un sargento, se les cae el pelo al momento. Les coge el sargento y se les cae el pelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encontramos, bajo mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, en otra típica maniobra que al final acaba escalando a quien nos debería de representar, que es la ministra, y en vez de defendernos, al final establece una presunción de culpabilidad de todo el estamento. Desde luego, qué vergüenza, y menos mal que está la pica en Flandes, para expresar la verdad y al menos defender a los ejemplares militares del Brut. Dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente a mi general. Adelante, mi general, por favor. No tengo mucho más que hablar de lo que ya has dicho. No cabe duda que en estos días festivos de patronas y demás, y como decía aquel, hay gente pató, pues algunos se pasan de la raya o otros quieren hacer una gracieta y alguno pues, puede tener incluso mala intención. Eso de que en el cuartel no haya ningún mando me suena un poco raro. Me suena raro en un cuartel siempre hay un servicio como mínimo con un mando. Y luego la festividad, no tengo información de cómo se desarrolló aquello. Pero lo cierto es, como has dicho muy claramente, es que se ha sacado de contexto absolutamente la noticia y no cabe duda que con su intencionalidad. Temas de este tipo lo hemos sufrido todos porque, oye, en una unidad donde hay mucha gente y hay de todo tipo de personas, se mantiene una disciplina, se mantiene unas normas de comportamiento, pero en un momento determinado y sobre todo en estos momentos festivos y demás, pues puede dar lugar a que una minoría, como ha sido este caso, pues haga una gracieta de estas y ya está. Pues no pasa de ahí y si ahí entra en conocimiento del mando, pues toma sus medidas y se acabó. Ahora, cuando lo que interesa, que lleva mucho consigo el desprestigiar y el poner en solfa al ejército, la policía, la Guardia Civil, como estamos viendo en estos sitios de autonómicos con la conciencia clara de apoyo por parte del gobierno de España, pues no cabe duda que cualquiera puede aprovechar la situación. Y luego ya la contestación de la ministra es que clama al cielo, porque siendo además jueza, y eso está, yo no tengo mucha idea de leyes, está mucho más preparado que yo, en el punto de vista técnico jurídico, si anula esta sentencia previa a cualquier juzgado, no han sido juzgados los protagonistas y ya los ha expulsado del ejército. Eso puede servir, creo yo, no tengo, ya digo que unos conocimientos técnicos muy grandes, pero puede servir precisamente para anular cualquier
que el defensor de esta gente, si alguna vez va a ser juzgada, se agarre a ello para que no se le pueda aplicar, puesto que ha habido una manifiesta condena previa al esclarecimiento de los hechos. Ha generalizado la ministra y una vez más yo creo que se pone nerviosa cuando alguien le mueve el tiesto y no es nada beneficioso lo que ha hecho. Ha dado por bueno una actitud dentro del ejército que no existe y por ese motivo solo tenía que rectificar y volver todo a su cauce. Veremos a ver qué pasa. Pues así es, mi general. La ministra tendría que pedir perdón, desde luego, e intentar ser coherente con su profesión principal de jueza y saber que nunca se puede prejuzgar, digamos, básicamente porque va a quedar inhabilitada para la hora de tomar alguna sanción si procediese. Entonces, ha cometido varios fallos y nos gustaría que la ministra pues defendiera de alguna forma el honor, porque esa es su responsabilidad y su cargo político. No hacerse eco de lo que dicen determinados medios sesgados y al final establecer una mancha a todo el colectivo. Mi coronel, ¿quiere comentar algo al respecto, por favor? Pues sí, que hace ya mucho tiempo que los separatistas catalanes en Barcelona están tratando de que el cuartel del Bruc deje de albergar una unidad militar y bueno, y se entregue como hicieron presión para los cuarteles de Loyola en Vascongadas. Y este pues es un episodio más para ir preparando el terreno. Esperemos que las autoridades del ejército pues no cedan ante esa presión, que yo preveo que habrá más episodios. Esto era lo que quería comentar. Muy bien dicho, mi coronel. Bueno, de momento el cuartel de Loyola creo que no lo van a tocar. Ya, pero ha Ha habido habido que hacer lucha. una acción fuerte, sí. Sí, desde luego, el cuartel del BUC es ambicionado y luego también está pasando con la sede de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y bueno, y desde luego están pleiteando en los tribunales porque, en fin, hay gente ahí muy patriota y que en el marco del Estado de Derecho pues está defendiendo sus posiciones como no puede ser de otra manera. Bueno, pues fenomenal dicho esto. Como ven, queridos oyentes, nosotros hablamos sin tapujos de de todas las cuestiones, no nos van a doler prendas ni nos vamos a poner nerviosos en ese sentido y queremos que al menos estén informados de estas últimas noticias al respecto de lo sucedido en el Bruc. Y siguiendo el orden del día, nos va a explicar ahora el coronel Collis lo relacionado a un tema gravísimo que es la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de la españolísima Navarra. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues la salida de la Guardia Civil de Tráfico es una consecuencia lógica de la política que viene haciendo el Partido Socialista, por lo menos desde la época de Zapatero. Rodríguez Zapatero, a espaldas del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, suscribió unos pactos con la ETA secretos, cuyo contenido no conocemos, pero que lo vamos viendo por sus resultados, por las consecuencias que ha tenido. Varias de ellas son, pues bueno, la primera, poner en libertad a todos los presos etarras, incluso los más sanguinarios, que está en camino. La segunda, cesar en la persecución de los asesinos que todavía no se han detenido y abandonar las investigaciones sobre los casos no resueltos. Tercero, legalizar a ETA con otro nombre. Y cuarto, sacar de las provincias vascongadas y de Navarra a la Guardia Civil, que llevó el esfuerzo principal en la lucha contra el gangsterismo de la ETA. Bueno, y por último, pues blanquear los crímenes de la ETA, pues de todas las formas posibles que se está haciendo. Bueno, este pacto que firmó Rodríguez Zapatero, cuyo cumplimiento ralentizó Rajoy y que ha retomado con nuevos bríos Pedro Sánchez, se está llevando adelante contra todo derecho y contra toda justicia. Luego, la salida de la Guardia Civil, en principio la de tráfico, estaba pactada desde hace bastante tiempo entre el Partido Socialista y la ETA.
Los que dicen que esto ocurre porque Sánchez pretende continuar unos meses más frente al gobierno de España, o no se han enterado de nada o mienten descaradamente. Sánchez lo que hace es seguir al pie de la letra la política de su partido en los asuntos referentes al separatismo. Y esta política es respaldar desde el gobierno de la nación los objetivos de los separatistas y facilitar lo más posible su ruptura con España, sin vulnerar la ley, porque eso está prohibido en Europa. Lo mismo hacen en Cataluña. La independencia de esa querida región, mediante un golpe de Estado de la Generalidad, no salió. Nadie la respaldó excepto Putin. E incluso presentó un retroceso en el llamado proceso, porque en las siguientes elecciones Ciudadanos fue el partido más votado en Cataluña. El objetivo que se ha impuesto el Partido Socialista, de acuerdo con los separatistas catalanes, es que se pueda celebrar un referéndum de independencia dentro de la ley, como esto lo prohíbe la Constitución actualmente vigente y no tiene mayoría suficiente para modificarla, está siguiendo los siguientes pasos. Modificar la ley penal a conveniencia de los delincuentes. A mí cuando dicen que España tiene un Estado de Derecho, pues me entra la risa floja. Fíjense ustedes, modificar la ley penal según la conveniencia de los delincuentes. Madre mía, qué cosas. Para que los que dieron el golpe de Estado de la independencia puedan recuperar sus derechos políticos que los tenían limitados como consecuencia del delito. Claro. Han modificado el delito de sedición y el de cohecho, este último, para que esos delincuentes no tengan que pagar las multas que se les impusieron. Por otra parte, quieren ocupar absolutamente los altos tribunales de justicia, que son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo Supremo del Poder Judicial. Sobre todo el Constitucional, para que permita un referéndum de independencia en Cataluña, retorciendo la legislación actual y la Constitución. Así podrán conseguir la independencia sin vulnerar la ley. Luego, el Partido Socialista de Pedro Sánchez está facilitando la separación de Cataluña de España por medios legales, de tal forma que las instancias internacionales no puedan decir nada, porque todo se ha hecho formalmente de acuerdo con la ley. Esto es lo que pretende. Los comunistas les van a ayudar, porque ya lo dijo Otegui claramente, para que España sea roja antes tendrá que estar rota. Y en eso están. Para despistar al pueblo español han montado un falso escándalo con leyes de temas sexuales que son muy llamativos. De esto han hablado periódicos y tertulias, ocultando el problema gravísimo que estamos viviendo. Y es que la coalición de partidos en el gobierno va a propiciar desde dentro la destrucción de su patria, a la que odian. ¿Por qué la odian tanto? En primer lugar, porque la idea de España es la que los derrotó en 1936-39 y no quieren que vuelva a ocurrir, por eso llevan 40 años tratando de destruir el sentimiento nacional español. En segundo lugar, porque están comprometidos con un movimiento muy poderoso mundial cuya expresión buenista es la Agenda 2030, que promueve un comunismo light o ligero, uno de cuyos lemas reza, perdón, no poseeréis nada, pero seréis felices. A este proceso mundial, las naciones fuertes, cuajadas y respetuosas con sus propias tradiciones, le estorban y las ataca a través de los propios gobiernos de las naciones que les sirven como cipayos. Los gobiernos como los de Hungría y Polonia, que sirven a su propia nación, son perseguidos por la organización internacional a la que pertenecen, la Comunidad Europea. Vaya papelón que está haciendo. También está perseguida la hispanidad por los movimientos comunistas e indigenistas triunfantes en toda Hispanoamérica, que tratan de evitar que una comunidad como la hispánica, con una forma de ser, una cultura común y una gran riqueza material,
que podría constituir una fuerza mundial importante, bueno, pues tratan de disgregarla con el comunismo indigenista. Realmente a España la atacan, uno de los motivos, porque y quieren destruirlas porque podría servir de guía y de aglutinante al ámbito hispanoamericano. Y le han aplicado un indigenismo un indigenismo particular. Por eso promocionan los nacionalismos, que fíjense ustedes si son regresivos, tratan de traer al presente los señoríos feudales de la Edad Media y lenguas de la Edad Media. España, durante esta democracia, ha recibido ataques por todos los frentes, con el apoyo y estímulo de su propio gobierno. Han atacado el patriotismo español, tratando de sustituirlo por el de las regiones a las que se ha elevado al estatus de nacionalidades. El Estado español comparte ya, de hecho, su soberanía con los gobiernillos regionales. Se ataca a sus símbolos, han despenalizado los agravios al rey, a la bandera y al himno. Han atacado la cultura española, sustituyéndola por la que llaman el hecho diferencial de cada región. Han suprimido el estudio de la geografía española como una unidad. Se estudia la geografía de cada comunidad autónoma. Están tratando de sustituir la población española por otra mezcla de varias, admitiendo gran cantidad de inmigrantes y penalizando la natalidad de españoles castizos. Nada más cambiar el régimen, instituyeron unas oficinas de planificación familiar que se dedicaron a repartir anticonceptivos a troche y moche. Y así han conseguido que el índice de natalidad español sea el más bajo del mundo, después de Japón. Pero ya pueden perdonar ustedes. Han atacado nuestra historia, una historia importante para la humanidad, convirtiéndola en una sucesión de fracasos y de iniquidades, asumiendo la leyenda negra, que es una serie de patrañas inventadas por nuestros enemigos. Se ataca a nuestro idioma, que hablan 500 millones de personas en el mundo. Ya en amplias zonas de España no se puede estudiar en español, que es sañudamente perseguido por los gobiernillos locales. Y han atacado a la riqueza de España, provocando una deuda de bastante más del Producto Interior Bruto, lo cual va a pesar en el futuro sobre la independencia y la libertad de España. Bueno, me gustaría ser más optimista, pero eso es lo que hay. Y creo que no debo ocultarlo. Vaya, muchísimas gracias, mi coronel. Lamento la situación de tos a la que ha estado sometido, pero yo creo que ha quedado perfectamente claro. Adelante, mi general, ¿quiere aportar algo a lo dicho por nuestro coronel? Pues creo que lo ha dejado bien claro. Estamos en unos momentos muy difíciles y voy a enlazar esto un poco con mi intervención próxima en la segunda parte en relación con los valores que debe adornar no solamente a los ejércitos, sino a toda la ciudadanía en cariño, amor y defensa de su nación. Cosa que no de una forma coyuntural del momento, sino ya se ha implantado como cultura en Occidente, en los cuales esos valores pues van disminuyendo y se va uno encontrando con un relato que entre la globalización y la intervención de élites que quieren dominar y cambiar el sistema de naciones que tenemos desde hace ya mucho tiempo y siglos, y que no parece ser el camino que pretende esa minoría en que se desenvuelva el mundo. Entonces, la debilidad que está presentando Occidente, donde nos encontramos, pues da lugar a todas estas cosas que no nos pilla de sorpresa. Llevamos ya
bastantes décadas propiciando que ese sentimiento y esos valores que debe adornar a todo ciudadano perteneciente a una nación, de sentimiento patrio en una palabra, pues vaya disminuyendo y nos encontremos con situaciones como la que ha contado el coronel. Que no nos podemos conformar, por supuesto, que va habiendo, como tú has dicho, anteriormente unas reacciones a oponerse a este movimiento que está lanzado, pues también, pero que no cabe duda que el momento es complicadísimo y el resultado todavía no lo conocemos. Luego hablaré un poco más sobre el tema. Muy bien, pues magnífico esta primera parte. Vamos a darla ya por finalizada, aunque nos queda un poquito más de tiempo para entrar rápidamente en la segunda tema, que será a continuación del anterior. Así que, estimados oyentes, por favor, sigan con nosotros porque esta segunda parte va a ser plenamente satisfactoria.